Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Laura Enrique del Moral de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la octava sesión de esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal, que en esta ocasión, ya todos lo saben obviamente, tanto quienes están aquí como quienes nos siguen a distancia, ocupada por la doctora Zaida Mushi Martínez. Ha sido un privilegio tenerla aquí y tener esta semana, en la sesión de ayer y en la de hoy, a Josep María Montaner, profesor durante muchos años, me decía que casi 47 años como profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tengo el orgullo de que me acaba de regalar su nuevo libro, como todos los anteriores me los he ido regalando, casi todos los anteriores. Renovar la arquitectura en su evolución técnica, formal y ética. Acaba de salir del horno, o sea, recién salido del horno, no sé si ya está en México, pero... En México ya en diciembre, pero tendremos la oportunidad, y aprovecho para hacer el anuncio, creo que soy México. Bueno, como les decía, vamos a tener la oportunidad de tener nuevamente a Zaida Mushi y Josep María Montaner a finales de enero, cuando hablamos de inauguración de la exposición de la Cátedra Extraordinaria. Ya saben que la Cátedra Extraordinaria son las 10 sesiones que imparte quien las ocupa, y hay una exposición que en este caso se inaugurará empezando el siguiente semestre, finales de enero, y estará nuevamente aquí Josep María Montaner para la inauguración, y vamos a tener entonces sí la oportunidad de presentar su nuevo libro. Ya recibirán el aviso oportuno. Y hoy tenemos una sesión particular, con un formato un tanto distinto. Están con nosotros Sureyya Segú, que yo la conocí en Monterrey y hace un tiempo que vive en México, si es así, vives a caballo entre Monterrey y la Académica del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y Daniel Escoto, a quien muchos de ustedes conocen, el maestro Daniel Escoto, que estudió también en Barcelona, y ayer nos acordamos que llegó a México, hizo la carrera aquí en la UNAM, obviamente, hizo su posgrado en Barcelona y llegó con una carta de recomendación que me trajo cuando yo era coordinador del taller Max Cheto. Yo no lo conocía a Daniel, pero la carta era de Josep María Montaner, que fue mi director de tesis en Barcelona, y dije, bueno, de algo servirá Daniel. Y bueno, desde entonces está entre nosotros, hace ya 20 años, ¿no? Bueno, mejor no damos cuentas. De todos en mucho tiempo. Sí, de todos en mucho tiempo. Un gusto, porque bueno, la idea de hoy es que entre Sureyya y Daniel platicarán con Zaida y Josep María de diferentes temas, y lo mejor es dejarlos que se arranquen con eso. Le voy a pasar el micrófono a Zaida y ya después ellos se organizarán. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Dino. Muchas gracias, Daniel y Sureyya, por prestarse a este asalto a que nos hagan periodistas, entrevistadores, también para ir cambiando el formato. Entonces, empezamos con Josep María, era una breve presentación de nuestro trabajo que hemos ido haciendo juntos a cuatro manos, y luego ya pasarán Daniel y Sureyya a la palabra mientras se pasan imágenes de la colección de cromos de la vida. Gracias. Bueno, gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la asistencia de nuevo. Bueno, previamente, esperando las preguntas que nos van a hacer Daniel Escoto y Sureyya Segú, quisiéramos centrar, de hecho, 4 puntos, así como digamos, casi informativos, que seguro que saldrán, que es importante resaltar, y ya han salido en otras sesiones ya de la cátedra de Zaida Mushi. La primera, digamos, que una parte de nuestro trabajo se ha desarrollado, se sigue desarrollando en una optativa, arquitectura y política, porque hay una estudiante que
soy yo. Y que, digamos, impartíamos la asignatura, publicamos Arquitectura y Política, y luego, evidentemente, por haber publicado este libro, pues, haber asumido el compromiso político, entramos en política. Pero, digamos, la primera cuestión es esta, y luego ya, al salir de la política, rápidamente, con las notas que habíamos tomado en nuestra experiencia, escribimos Política y Arquitectura. El libro verde era ligado al curso, y el libro azul, Política y Arquitectura, relacionado con la experiencia práctica ya de haber gestionado la política en Barcelona y en Santa Coloma de Gramenet. Esta sería la segunda cuestión, pues, nos preguntaban esta experiencia, digamos, bueno, que además tuvimos la suerte de que estuviera sincronizada durante 4 años, ella como directora de todos los servicios de urbanismo, todo el anexo, y yo como concejal de vivienda en un gran barrio de Barcelona. La tercera cuestión, bueno, que es lo que también queríamos destacar, y ha salido y salió ayer, de hecho también las cuestiones y preguntas que salieron ayer siguen en el aire, ¿no?, para seguir debatiendo. Pero la cuestión es esta, digamos, de la experiencia de los viajes, de conocer las ciudades, la arquitectura, de conocer directamente las cosas de las que hablamos en las clases o sobre las que escribimos. A raíz de esto, bueno, tuvimos la suerte durante un periodo que el periódico La Vanguardia tenía una sección de culturas, ¿no?, que ahora se ha reducido mucho, y allí hicimos varias series, ¿no? Entonces, con estas imágenes, esto también tiene que ver, digamos, la parte esta académica, publicar, estar en la política, pero también conocer las distintas realidades y aprender, ¿no?, digamos, de los viajes y, digamos, este compromiso con las experiencias distintas de cada ciudad, de cada sociedad, etc. Bueno, de esta serie, la que todas eran interesantes, ¿no? Una de las más interesantes que hicimos, sí, una de las más interesantes que hicimos es esta sobre ciudades, que está Chandigarh, Brasilia, Chandigarh, Brasilia, Seattle, Vancouver, Curitiba, Bogotá, Lille, y luego las virtudes francesas y las militares. Bueno, pues había como una cierta lógica también empezar con Chandigarh y Brasilia y terminar con las Villes Nouvelles y las militares. Bueno, queremos señalar esto y las series que hicimos de distintas prácticas arquitectónicas, como la de Mauricio Rocha o la de Roberto Lino Barrado, que además son arquitectos con los que hemos escrito muy a menudo y seguimos siguiendo su obra en México y en Argentina. Y luego también hicimos una serie dedicada al espacio público, a los niños y niñas, con igualdad de género, etcétera, etcétera, para la gente mayor, también en relación con el comercio de proximidad, etcétera. Esto era lo que quería señalar. Y bueno, una última cuestión que también supongo que sabrá, que me parece también, bueno, interesante destacar esta colaboración durante años, este trabajo en pareja, ¿no? Lucy Irigaray insiste en toda su teoría en que el gran error de toda la historia de la filosofía es que nunca se tiene en cuenta que hay dos sexos, ¿no?, y que hay diferencias abismales entre la manera de entender el mundo, percibirlo, relacionarse entre los hombres y las mujeres. Esto, digamos, es el gran error de nuestro pensamiento, no haber tenido nunca en cuenta esta enorme diferencia, ¿no? Digamos, somos sujetos sexuales, nuestra experiencia tiene que ver con nuestro sexo y luego también con el aprendizaje de unos roles de género. Digamos, la filosofía nunca lo ha tenido en cuenta, y la Ilustración insistió en esta idea de un hombre universal, ¿no?, es hombre universal, ¿no? Entonces, bueno, digamos, también es otra cuestión, ¿no?, cómo se colabora, digamos, teniendo en cuenta estas dos posiciones, estas dos perspectivas en un trabajo. Pero bueno, digamos que eran cuestiones que pueden servir para arrancar y bueno, para situar el contexto a distintos niveles. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por invitarnos a ella y a mí, que hemos estado cerca de Zaida en diferentes momentos, ¿no? Creo que un poco lo que queremos hacer
hacer es romper, sí, el formato, aunque Zaida haya sido bastante evolutiva en el sentido de una cátedra, no se había visto una cátedra así tan cercana, tan conectada, además por la forma y por los temas que están, ¿no? Además de ser los actuales, a desmembrar. Pero queremos hacer una especie de sesión, esta condición de todo lo que usted quería saber sobre ellos dos y nunca se atrevió a preguntar, porque siempre las preguntas que se hacen tienen que ver con el tema que se va dando, con la sesión, pero también hay unos temas que nos hemos quedado y yo me quedo. Me pregunto muchas cosas, de dónde salen, cómo se conectan, qué hicieron para llegar a esas conclusiones o a esas propuestas. Esa es una, entonces lo vamos a hacer un poco como a través de una entrevista, preguntas que hagamos aquí a la par, al limón, sobre ella, sin ser un cuestionario ni nada de eso, ¿no? Y por ahí aparecía la portada de los dos libros aquí en México, y no lo saben, probablemente tuvo un impacto muy grande este libro verde de Arquitectura y Política, pues, que es una serie de ensayos que la mayoría de las que estamos aquí lo conocen, lo han leído, ha servido en muchas sesiones de urbanismo, sobre todo, ¿no? de acciones de los arquitectos y las arquitectas en el espacio público y la arquitectura. Y luego vino de política y arquitectura. Entonces yo ahí empezaría preguntando, pidiendo que nos cuenten un poco más esta idea de, empezando con política y arquitectura, pues saber estar en el servicio, aquí le llamamos en México el servicio público, ¿no? La administración pública, y siempre tenemos como esta distancia, los profesionistas que llegamos y decimos yo voy a estar ahí, porque les exigimos como ciudadanos, es lo que me pasa por uno. Luego al estar ahí nos damos cuenta de muchas condiciones que no se podía, que la normativa es imposible, que entramos en una cuestión y después salimos de ahí, yo he estado también en esos zapatos, y luego salimos y nos dimos cuenta que quedaban cosas inconclusas, que faltaban conexiones, y en su caso fue en un momento y en una administración muy especial, que es la de Ada Colau, tiene que ver con un logro ciudadano, con una condición que no tenemos en este país, pero podríamos aprender y tomar la fuerza para poder decir sí podemos hacer eso. Y no sé quién nos puede explicar esa experiencia, cómo fue, cuánto tiempo fue, cómo viven en una ciudad que es Barcelona, que muchos conocemos, y que muchas de sus incidencias ahora se viven, ¿no? El tema de la vivienda, el tema que hablábamos ayer de tanto el retrato, ¿no? Que a mí me llama tanto la atención que pueda tener esa capacidad de un gobierno que dice que antes de que tú vendas realmente a cierto costo, pues, tenemos que revisarlo. Si a mi gobierno local tengo el dinero y veo que no es una buena práctica, pues yo lo compro y yo decido, no sé si estoy equivocando en cómo es, pero que nos puedan contar esa experiencia, ¿no? Desde la servicio público, y por qué podemos estar todos los que estamos aquí. Bien, gracias, Daniel. Bueno, empiezo con la primera parte de la pregunta, porque la segunda corresponde más a María, que está en el gobierno de Ada Colau. Creo que has dicho como esas tres cosas, ¿no? Exigir al servicio público, a los servidores y servidoras públicas, cuando entras, que te das cuenta de no sé qué eres, si es simplemente autónomo. Y luego cuando sales, cómo te resitúas, ¿no? Yo creo que al principio sí que los dos hablábamos mucho de venir de un activismo, de una crítica, estar del otro lado, era complicado. Pero también aprendes, entiendes eso, los límites que tiene estar del otro lado, pero el peligro que veíamos era dejar de ser ciudadano exigente porque estás entendiendo la problemática, ¿no?
salimos y no podemos seguir siendo ciudadanía exigente, ¿no? Pero era una de las preguntas. Y creo que también hablamos con Daniel, ¿no? La importancia del trabajo desde lo público, que es de donde se hacen realmente las transformaciones. Y podemos trabajar en lo público, y también sobreviviría a trabajar en lo público, o sea, los cuatro tenemos la experiencia de trabajar en lo público con instituciones, evidentemente, también con satisfacciones. Nada es perfecto. Entonces, como decía José María, Política de Arquitectura quiso ser más un libro de José María, no algo mío, porque esta necesidad de escribir sobre lo pasado. Yo necesité más tiempo para ver lo que había hecho, no era capaz en el momento de entender lo que había hecho. Pero sí que hemos aprendido mucho y queda mucho por hacer, porque también desgraciadamente muchas de las cosas que se hicieron en el gobierno de los comunes con Ada Colau a la cabeza las están deshaciendo rápidamente en menos de 5 meses. Están empezando a deshacer muchas cosas fundamentales para el derecho del ciudadano. Entonces, es muy grave ver cómo la sociedad no es consciente de la sociedad sí, pero los políticos, porque en este caso es una decisión sumamente política y sí que la ciudadanía por ahí no se da cuenta de las diferencias, no reconoce las diferencias. Eso sí es grave, ¿no? No sé, Bien, sí, continuando. Quisiera decir previamente, en relación a esta pregunta de Daniel Escoto, claro que digamos, los técnicos, los expertos y expertas, arquitectas, urbanistas, médicos, médicas, tendrían que estar un periodo de su vida en la política, dedicarse a la sociedad, ¿no? No ser políticos toda la vida, ¿no? Que esto es otra línea, ¿no? Pero todo lo que ha pensado, ¿no? Que se tiene que hacer en salud, en vivienda, en educación, ¿no? Todo esto intentar llevarlo adelante en el municipio o donde sea posible, ¿no? Creo que digamos es así, ¿no? Y lo comparto con otras personas que han estado en la política, los arquitectos y arquitectas, han estado un poco tiempo, 4, máximo 8 años, ¿no? Porque es suficiente ya para intentar aplicar lo que se cree que se tiene que desarrollar. Porque además si no estamos en la política lo van a hacer otros, que son generalmente economistas y abogados, que van a tener en cuenta los valores que nosotros defendemos, en el caso del urbanismo, de la arquitectura, o otros valores humanos o sociales. Entonces se ha de estar, porque si no, lo van a hacer por nosotros, y se ha de estar defendiendo estos valores con los que nos hemos formado y desarrollamos. Y luego también, para mí fue una suerte, entre ellos, tanto Zaida como yo formábamos parte, no del núcleo inicial, que fue un acuerdo inicial con Ada Colau, sino del primer núcleo ya que se abrió a distintos activistas y grupos en apoyo a Ada Colau para crear la candidatura. Durante un año preparamos todo el programa. Somos cientos, personas trabajando en cada eje y bueno, a mí me eligieron, me pidió Ada Colau que estuviera en la candidatura, en el número 11. Bueno, Zaida colaboraba tanto como yo, ¿no? Algunos fuimos elegidos y salimos 11 y yo salí elegido concejal. Pero claro, para mí fue realizar un sueño, un deseo, una voluntad de juventud, ¿no? Joven de izquierdas, antifranquistas, en los años 70, yendo a manifestaciones, estando en la universidad, ¿no? Claro, pues, había estado en las asociaciones de vecinos, habíamos estado asesorando, pero claro, llegar a estar a la política y gestionar mi ciudad era un sueño. A pesar del esfuerzo, vosotros conocéis cómo es el esfuerzo estar en la política, tuvo muchísimo valor, ¿no? Poder llevar adelante lo que habíamos pensado en grupo nosotros, ¿no? La persona en común que se tenía que llevar adelante, ¿no? Todo un movimiento. Entonces es cierto que las tensiones son muchas, la tensión entre la teoría y la praxis. En la universidad, en la academia, nos movemos en un terreno de la teoría, lógicamente, de los libros, los debates, los workshops, etcétera, ¿no? Los exámenes, ¿no? Tenemos el mundo académico, que es la academia, ¿no? Que genera generalmente teoría e investigación, ¿no? Y en cambio la praxis es el día a día. Tienes que programar para cierto tiempo, sobre todo para unos años, para resolver las urgencias, que cada día hay urgencias y muchas veces imprevistas, ¿no? Claro, esta es una tensión que intentamos afrontar, se tiene que ir con la teoría salida, pero sabiendo que te vas a tener que cambiar y ajustar en relación a la práctica, lo que realmente se necesita para la gente. La vida. Y además de eso te encuentras con muy buena intención
oposición proponiendo cosas y hay gente que va que lo boicotea porque no está de acuerdo, ¿no? Con todo su derecho, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay primero este choque. Política de arquitectura intenta hacer esto, ¿no? Volver a la teoría, al mundo académico, lo aprendido en la praxis, ¿no? La praxis política. Y luego es cierto, una cosa es estar en la sociedad civil, en las acciones vecinales, en las luchas, en las reivindicaciones, y otra es entrar en la administración. Claro que, como sabéis, tiene sus normas, toda su legalidad, todo un garantismo, una lentitud, bueno, pues tiene un funcionamiento, pero además la institución es distinta, si es más próxima a la sociedad o más lejana a los gobiernos, ¿no? Claro, entonces también es otro shock, porque para empezar no sabes por qué las cosas tardan tanto, las gestiones, por qué se tienen que hacer ciertos trámites, que implican, ¿no? Lo vas aprendiendo sobre la práctica. Y ciertamente no se puede estar muchos años porque acabas siendo un burócrata, también acabas no teniendo capacidad imaginativa, porque la vas perdiendo, porque has de ser experto en trámites, experto en normativa, experto en llevar el presupuesto, y es muy importante estar, pero tampoco viciarse en esta erótica del poder y pensar que no, tampoco tienes tanto poder, tienes un cierto poder, ¿no? Pero hay gente que se deja de seducir, ¿no? Entonces es muy importante de alguna manera entender la administración, asumir, claro, que representas a un ayuntamiento, a un Estado, y que por tanto tienes mucha responsabilidad y es de entender la lógica esta, que es muy distinta de la sociedad y muchas veces que has de estar opuesto a los vecinos y vecinas con los que habías colaborado en otros momentos, ¿no? Cuando vuelves a la sociedad y vuelves a ver de alguna manera lo que hace la administración de manera crítica, ¿no? Pero bueno, es una tensión entre teoría y praxis y entre formar parte de la sociedad y estar en un momento, en un periodo de 4 años en nuestro caso, gestionando desde la política y desde una normativa, desde pues, unas garantías legales, etcétera, bueno, que es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Porque de alguna manera puede ser farragoso, lento, haber participación, haber quejas, pero son necesarias para un funcionamiento democrático y transparente. Siguiendo con lo que comenta José María y preguntas para los dos, y con lo que comentabas antes al inicio, bueno, Daniel te agradece, pero también muchas gracias por la invitación, estoy encantada, y también, Zaida, yo quiero decirlo aquí en público, muchas gracias por tu generosidad, las charlas y por tu humildad. La verdad es que creo que particularmente en este ambiente ayuda muchísimo esta sinceridad con la que has platicado tu trayectoria. Muy lindo, ha sido una experiencia muy linda. Y bueno, las expectativas que ustedes, bueno, porque una cosa también interesante es que los dos estuvieron al mismo tiempo en administraciones distintas, pero al mismo tiempo. Entonces, una pregunta es más como en el sentido de lo que decía Daniel, más personal, o sea, ¿cómo afectó esta curiosidad que tengo yo? ¿Cómo afectó esta administración, su relación? Y se lo pregunto también porque yo creo que debemos de haber muchas parejas que combinamos la vida con la profesión, ¿no? Y se ve que ustedes la combinan todo, ¿no? Escriben, trabajan, academia, política. Entonces, ¿cómo afectó este trabajo público? Porque por lo menos en México es hiperdemandante, ¿no? La vida privada pues disminuye mucho. Y eso por un lado. Por otro, las expectativas que ustedes tenían o las exigencias que manifestaban durante su activismo, cómo se transformó, se aplicó durante su periodo de servidores públicos y qué cosas, pues qué aprendizajes hubo en el sentido de qué cosas son más fáciles o más difíciles o cuáles caminos, que entonces me imagino que traerán ahora esos aprendizajes hacia la práctica de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esta transformación? Y esta, pues yo pensaría, no sé si hay un cierto cambio en el liderazgo, cierto sesgo o algunos aprendizajes que traen distintos a la academia, a la práctica. Y la otra pregunta es si ustedes piensan que volverían a ser servidores públicos. Y si se quedaron con ganas de en alguna otra posición, en algún otro lugar, a lo mejor ya no una ciudad, en el país, no sé, una...
diría pocas palabras y creo que lo comenté en una de las sesiones. Claro, entonces cuando José María sale electo, eso es más final de mayo, en junio es la formación de gobierno. Yo ese junio fui a Cerdeña, que tenía una visiting professor allí. Mientras estaba allí, en la alcaldesa de Santa Coloma, me llaman, estoy allí, digo, no estoy, vuelvo a votar en junio. Y me ofreció, yo no lo conocíamos personalmente, y me quería que fuera la directora de urbanismo de la ciudad de Santa Coloma. Claro, es cierto que ese mes inicial fue tenso, porque de golpe, no, yo creo que lo comenté en la sesión, pero entonces María presente lo digo con David, pasaba de una dinámica y de una cotidianidad que había llevado durante 40 años, José María, ¿no? De su tiempo de lectura, su tiempo de escritura, su clase de volver, y de golpe todo eso flota por los aires y ya no tiene agenda, no tiene vida, y yo no estoy. Entonces ahí fue como una cosa de oye, no estás aquí, no estoy con clase, ¿no? Entonces cuando también lo comenté como Vanessa Baliño, como se llama el apellido de Vanessa, me parecieron algunas fotos también. Vanessa Baliño es la jefa de gabinete del cargo de José María como regidor de vivienda, y ella siempre decía a José María que Nuria Parlón, la alcaldesa de Santa Coloma, había salvado nuestro matrimonio, ¿no? Porque realmente el cambio era tan grande en el modo de vida y el recompense tan grande que de golpe, claro, lo que José María estaba haciendo era cierto, era muy importante. Claro, las clases era algo que ya teníamos por la mano, entonces no tenía esa importancia. Entonces al pasar a estar en un cargo similar, que no es igual, porque yo no sé si podría hacer política de electa de edad, ¿no? Porque de alguna manera, como si bien mi cargo era político porque era elegido por la alcaldesa, yo no estaba tanto la cargo. Sí que estaban reuniones y todo, pero siempre había la decisión política que terminaba tomando un nivel de decisión. Entonces el estar expuesto a no sé, es como muy duro, pero sí también es cierto que en los dos casos, pero bueno, estábamos como en igual situación, entonces de alguna manera nuestra relación se reajusta a unas agendas imposibles, a un tiempo imposible, a llegar a casa y no querer decir buenas noches. Cuando terminamos, bueno, ahora tengo que volver a aprender, a estar juntos, a tener tiempo, a charlar. Intentamos hacer alguna escapadita, pero era muy difícil sacar tiempo propio. De hecho, una de las fotos que hay por aquí es una que estábamos en Venecia. José María se tuvo que ir porque le llaman que ha habido un incendio en el distrito y que se han muerto un par de niños y que tiene que seguir corriendo para allá porque iba a estar a él. O sea, no tiene nada que ver directo, pero tiene que estar. Claro, eso, y venir a América era muy complicado, era muy riesgoso, por ejemplo, porque claro, no puedes estar a 14 horas de la situación del lugar. Y después otra recomendación que le hizo a José María, una compañera del Instituto Catalán de las Mujeres, que también hablé de ellas, hablé mucho de Isabel Segura, pero esta era otra de ellas, Marta Selva, que había estado en este cargo político, dijo, guarda tu agenda y guárdate espacio para ti y tu familia, si no te la llenan todo. Y entonces, bueno, fue como una recomendación. Dejar, los dos decidimos, José María desde el principio que iba a estar 4 años, yo no sabía, pero sí es cierto que al llegar a los 4 años también yo estaba cansada porque mi puesto si no era político, si era un área muy grande, mucha gente a cargo, muchos temas. De hecho, alguna noche, a las 11 de la noche, me tenía que ir a Santa Coloma porque se había incendiado un edificio y no teníamos inspectores que hicieran revisión, no estaban pagados, no querían ir, y entonces los bomberos decían, ¿de qué venía alguien? Iba yo a hacer, como ayer hablábamos de los terremotos, como soy yo, que esto no se cae, ¿no? Entonces estar con los bomberos, que no vuelva la gente, que no vuelva a dormir a su casa hasta que mañana se haga bien el estudio, ¿no? Pero bueno, era estar también permanentemente con teléfono, permanentemente presente y millones de temas, ¿no? Entonces, y yo, por una parte, yo pensaba, bueno, esta es la ocasión de actuar directamente sobre el estudio, de pasar de la teoría a la práctica, y me parecía que era importante. Pero también, en realidad, también me di cuenta que la docencia también era muy importante, porque en esos años, especialmente en Barcelona, hay algunas experiencias nuestras en Santa Coloma, gente que había sido estudiantes de grupos nuestros, más cercanos, más críticos, estaban haciendo esas arquitecturas distintas, dando otras respuestas. Entonces decía, bueno, al final,
sí que también sirve estar en la academia, sobre todo cuando somos las voces díscolas, que somos muy pocos. Entonces, un poco tenía que decidir que seguir estando en la academia y estando en la dirección de urbanismo, pero que si sigo, tengo que dejar la academia porque es demasiado, y decidí que volvía a la academia. ¿Volvería a ser? No sé, creo que nunca puede decir que no. No sé, de hecho yo estuve ahora implicada en un partido político que acaba de formar gobierno en España con ella, que se sumar, y estuve dirigiendo el grupo que pensó las bases de urbanismo para este partido. No sé si se hubiera derivado en otra cosa, algún cargo, no creo, no era esa la intención, pero bueno, podría ser, volvía a estar metida en algo. Bien, bueno, seguiré continuando, es cierto, tenemos esta suerte de que Jaime entró un mes más tarde que yo en la administración también de la misma escala al lado de Barcelona, municipal, por lo tanto, bueno, digamos, la cabeza se termina al 100% de este trabajo, no tienes cabeza para nada más, porque ya íbamos a seguir dando clases, yo es que no podía ni ir a la facultad de arquitectura, solo podía estar en el ayuntamiento, en mi distrito, en los barrios, resolviendo los problemas de vivienda, gestionando, reuniéndome, era imposible. Pero bueno, digamos, Marta Serva me dio este consejo, estos consejos que te doy que lo has toda la vida. Lucha por tener un espacio en su familia para ti, ¿no? Y claro, como tampoco soy muy ambicioso, yo tampoco quería ir a todo, porque había otros de grupo que sí querían encontrarlo todo, yo no. O sea, en mi distrito enviaba, si podía, tenía 7 consejeros y los enviaba yo, muchas veces se quejaban si no iba, o se en el periódico, pero decían, no, que no puedo ir a todo. Y en vivienda tenía un equipo amplísimo, ¿no? Sí. No se oye mucho, ¿no? Sí. Gracias. Sí, y en vivienda tenía también un equipo amplísimo. Digamos, yo tenía muy en cuenta hasta que éramos un equipo, un colectivo, y que teníamos que repartir trabajo y por lo tanto conseguí proteger, digamos, un cierto tiempo para poder eso, pues, leer un poco, estar con Zaida, con mis hijas, con mi nieto, etcétera, ¿no? Y tener un cierto respiro, cosa que otros compañeros míos no tenían porque tengo mucha más atención. No, y durante estos 4 años, claro, al principio, a decir la verdad, era aprender, no teníamos ni idea. En los 11 que entramos, solo una había sido concejal. Los demás, empezando por la alcaldesa, no sabíamos cómo se gestionaba una ciudad. Tenemos que aprender rápido, en muy pocos meses, inmediatamente lanzar miles y miles de iniciativas, de ideas, muchísimas, más de las que podemos en un ayuntamiento, de todo tipo, de salud, de igualdad de género y de vivienda, de todo tipo, y distrito, concursos de espacio público, de equipamientos, etcétera, lo que la gente estaba pidiendo, de intentar que se hiciera. Y, digamos, entonces hicimos muchísimas cosas y al cabo de 2 o 3 años veías las que funcionaban, las que tardarían más y las que había sido imposible tirar adelante, ¿no? Y veías que era suficiente con 4 años para arrancar, digamos, toda una nueva política de vivienda. No sé si entonces podría añadir, bueno, como lo habéis preguntado, sí, yo creo que es, no sé si me acuerdo algo más, lo digo, esencialmente bueno, no, y luego sí es cierto, claro, digamos, Zaida tenía mucha responsabilidad, pero es distinto ser un técnico que ser un político, claro. Yo tenía una voz, lo teníamos todos y todas, porque cualquier error que yo hiciera era un error de todo mi colectivo, de mi partido. Digamos, era algo que iba a perjudicar a todo un grupo. Entonces, claro, digamos, sabe, todo lo que haces has de hacerlo impecable, con toda la ética, con todas las garantías, porque sabes que cualquier rueda de prensa, casi cada día de dar ruedas de prensa, es de ir con pies de plomo con lo que dices o lo que no dices. Claro, digamos, tienes muchísima responsabilidad porque no solo eres tú, también tú puedes cometer un error y te pueden poner un juicio penal, pero sobre todo es que cualquier error mío perjudicaba al colectivo, ¿no? Perjudicaba a todas las dependientes políticas, con lo cual, digamos, era mucha responsabilidad. Sabes que estás representando a un grupo y que has de hacerlo lo mejor posible y no puedes permitirte más ningún error. Perdón, una anotación a esto que decía, y muchas veces también asumes un riesgo, o sea, estás firmando, aceptando algo que alguien lo puede interpretar, te puede como meter un pulso, decir, en España te ven problemas, pero que si no, no avanzas. Entonces también firmas cosas que sabes que en algún momento eso puede ser un problema, pero bueno, en coherencia con lo que dentro de la legalidad, pero que alguien lo puede leer al revés y que está dentro de lo que el grupo
quieren, ¿no? Pero que sí que asumes esos riesgos también como funcionario público, que a veces las cosas están en un límite. Sí, o sea que también, ¿qué se escuchará? O sea que también pasa, no solo pasa en México, es como una situación que creemos que solo aquí es así y no hay, todos los demás países son perfectos o tienen, ¿no?, estas condiciones en los países desarrollados de decir, son los políticos, aquí nos quejamos, ¿no?, de los políticos y las políticas que en realidad dominan y le dan el poder a unos cuantos que no lo podemos recibir. Cuando tenemos como las condiciones de poder participar, pues somos muy pocos que en ese momento podemos reaccionar y decir, sí, yo lo haría, ¿no? O cuánto tiempo, yo me acuerdo de esa época, no sé, en el 2018, creo que unos reaccionamos y estaban estresados, se notaba ese momento en sus vidas. Luego me enteré meses después que ya habían corrido los meses ya determinado. Pero bueno, el urbanismo, entrando al tema del libro, creo que es arquitectura y arquitectura. El urbanismo antes de ser técnica es política, o sea, no hay forma de que no sea una herramienta de capital. La planeación es una perfecta herramienta para poner. Sin embargo, seguimos, pues, tenemos una escuela de arquitectura, una escuela de urbanismo en todos los países, y seguimos generando seguimos como echándole leña al fuego. No sé qué opinan, porque si bien la planeación tal cual, el plan maestro de las ciudades, que es siempre muy perfecto, y ayer platicamos esto, que cuando algo se sale de la matriz, se sale de le llamamos lo informal, y entonces, claro, es vivienda informal, claro, es comercio informal, y no está considerado porque es una herramienta del liberalismo, al fin y al cabo. Y el urbanismo hoy en día es tal vez una de las disciplinas que más se ha abierto a la multidisciplina, ¿no? Contradictorio, o dónde está esa parte es tal vez la salida más inmediata al desarrollo que queremos. Y la arquitectura no, la arquitectura se cierra, la arquitectura, de alguna forma, que es este elemento del urbanismo, la arquitectura acaba siendo pensada por una persona, arquitecto, le dan el poder, estoy hablando de arquitectura pública, evidentemente, y decide qué hacer, y decide qué piensan sobre esa parte de cómo se puede desarrollar, qué hubo. Por ejemplo, en México no hay un partido llamado Movimiento Ciudadano, casi nada de ciudadano, no sé si naranja, pero no importa, ¿no? Tiene muy poco de ciudadano, es un partido político con un nombre nada más ahí sobrepuesto. Tenemos esperanza de que otra vez la socialdemocracia mexicana vuelva a guiarme, y otra vez ya nos dimos cuenta que no va a ser dentro de 6 años, ¿no? Entonces, ¿dónde creen ustedes en esa experiencia, un poco para cerrar esta parte de política y arquitectura? También si alguien del público quiere hacer una incidencia importante sobre este tema, y una pregunta para ir ahí haciendo como bloques, ¿qué opinan de esta parte en donde el urbanismo en realidad es la herramienta? O sea, para pensar así, es la herramienta de las ciudades que no queremos, pero que también es la posibilidad, la única esperanza que hay. Pero el elemento del urbanismo, la arquitectura, la seguimos haciendo con las mismas condiciones hegemónicas, de política, bueno, es como el poder que le dan los políticos a ciertos figuras. ¿Ella quiere hacer una pregunta? ¿Se hacemos ahora o...? Sí, es. ¿Aquí? ¿Tres? Bueno, con dos vamos así, cada bloque. Y después otras. Y luego otras dos. Yo primero quiero agradecer el libro Arquitectura y Política. Nunca uno puede ser universales, porque siempre va a haber algo que se te va a caer, pero a mí que me interesa el tema,
es muy raro encontrar una publicación que se llame Arquitectura y Política, porque pareciera que la arquitectura no tiene nada que ver con la política, ¿no? La arquitectura es el diseño, la arquitectura es los materiales, etcétera. Y entonces encontrar para mí este libro fue fantástico. Hay más opciones en inglés, pero en español la verdad es que no, y tampoco hay tantas en inglés, ¿no? Yo tenía como la sensación, pero me la acaban de decir que no, que parecía que esta cosa de incluir lo político en este libro y en la arquitectura venía mucho del diálogo entre los dos, ¿no? Esta cosa como muy puntual, cómo está separado el libro. Ese libro hasta les puedo decir que está mojado porque lo leí tanto que se le cayó el café encima, ¿no? O sea, es un libro que yo hice un montón de cosas con él porque me abrió un montón de caminos. Y lo que quiero decir es que yo, si algo he aprendido de Zaida, es que la arquitectura, pareciera que la arquitectura es el diseño y luego existimos un montón de satélites que la rodeamos, pero que funcionamos solo a partir del Dios Sol diseño, ¿no? Y con ella, de la mano de ella, yo defiendo que la arquitectura es el discurso, es arquitectura, no es algo que complementa el hacer, ¿no? El discutir, el reflexionar es arquitectura y es política, ¿no? Entonces, aquí a mí, a lo mejor lo que quiero es reflexionar juntos y llamar la atención en que, por supuesto, un puesto político es política, ¿no? Votaron por usted y llegaste y tienes un poder de decisión. Creo que a lo mejor esa sería la... Pero sobre todo en una facultad de arquitectura, creo que sí vale la pena leer el libro y ver cómo las decisiones que uno toma, el discurso que rodea a la arquitectura que uno está construyendo, que uno está enseñando, que uno está materializando, es una posición política. El yo seguir pensando que la arquitectura es homogénea para el de 1,82, ¿no? Para que todas las señoras en México, donde me incluyo, yo soy una señora en México, me tengo que subir a un banco para sacar las cosas de la cocina, y seguir haciéndolo así es una posición política, es no incluyente, es, bueno, no voy a dar más adjetivos, ¿no? Entonces, de verdad, lo que quiero es agradecer este lugar que abre un montón de discusiones. Es imposible en un libro abarcar todo lo que implica lo político. Me parece además un libro en que está el pasado, ¿no? Lo que hay y también para allá, ¿no? O sea, ¿qué podemos proponer? Y es esto, ¿no? Yo creo que lo que más me gustaría que se dijera es el qué diseño, el qué discuto, el qué reflexiono. Estoy haciendo política en la universidad, en las aulas, y eso va a salir. Entonces, pues, muchas gracias, ¿no? Hola, bueno, pues retomando un poco lo que decía Daniel, creo que el peor de los casos que comentas, que un solo arquitecto decida, a veces es el mejor, ¿no? Porque a veces no es ni siquiera un arquitecto, sino un administrador público o alguien que no entiende nada sobre el espacio. Porque se conforman los gabinetes por amiguismos, etc. Y de ahí yo les preguntaría, recordando un poco lo que hemos visto en otras sesiones con Zaida, que si tendríamos que pensar más en los programas de arquitectura y en cómo los perfiles que se necesitan para incidir en la política más como políticas públicas, no como política como tal, no es tener un poco más de aprendizaje interdisciplinario, ¿no? O sea, llevo 3 años trabajando igual en administración pública y muchos de los problemas es que los abogados no entienden de arquitectura y los arquitectos no entienden de leyes. Entonces, si no hay alguien traduciendo eso, a veces los proyectos increíbles o inversiones se dejan porque pues no hay como quien traduzca y se cree que es difícil, ¿no? Entonces, pues, más bien la pregunta va hacia ahí, hacia esta formación del arquitecto que tenga un poco más de contacto, para hacer arquitectura necesitas tocar base con muchas otras áreas, ¿no? Sí, muy rápido, para que puedas seguir hablando. Muchas gracias por lo que se ha dicho primero, estoy de acuerdo. Sí que, bueno, a
arquitectura y política sí que lo escribimos los dos, siguiendo el curso. Política y arquitectura sí que fue, digo, con mucho papel, pero digamos sí que tuvo más de la responsabilidad de escribirlo. No, lo que dices tú es muy, muy importante. Digamos, este hecho, bueno, también relacionando con lo que estaba comentando, que lo explicaba muy bien Daniel, ¿no? Digamos, este papel del urbanismo que es el que gestiona la ciudad, que puede tener su parte burocrática lenta o su parte especulativa, corrupta, ¿no? De poder, pero digamos que al final es algo que compartimos, ¿no? Porque la ciudad hace el urbanismo. Lo que sí que pasa, digamos, que los arquitectos y arquitectas nos pensamos que la hacemos nosotros. Y es lo mismo que con la vivienda. Pensamos que la vivienda la proyectamos los arquitectos, la vivienda es el baño, la cocina, etc. Pero no, claro, digamos, vas por el mundo, ¿no? Los abogados también dicen que la vivienda es esto y la normativa es lo más importante, es mucho más importante que el espacio. Y los economistas, que es lo importante es la inversión y los intereses, no sé qué, y los técnicos dicen los materiales. O sea, claro, la vivienda al final interviene en todo esto. Y el urbanismo también. Aprendes cuando entras en la praxis que, bueno, que digamos, esto, ¿no? Los abogados, hay expertos, abogados y jueces, expertos en urbanismo. Y saben muchísimo más de lo que sabemos los arquitectos y arquitectas, digamos, de la parte legal, ¿no? Entonces, bueno, no voy a alargar más, pero claro, digamos, la experiencia de gestionar una ciudad que es hacer urbanismo, te das cuenta que es todo. Es social, es antropológico, es económico, entran todos los conocimientos, y uno de ellos es el nuestro, del diseño, de planificar, de proyectar, pero es uno más. Puede tener mucho a ver, porque puede tener mucha capacidad de síntesis, de mediación, sin duda, ¿no? Pero la tendrá si somos capaces de entender a todos los demás operadores, agentes y las demás perspectivas, ¿no? Ahí acabo. Entonces, digamos, esta sería una responsabilidad de la academia, de la universidad, quizá más en posgrados, ¿no? Doctorados, esto que has dicho de traducir. Digamos, claro, si tú estás con economistas, con abogados o jueces, con arquitectos, con sociólogos, hábitat, por ejemplo, la palabra hábitat o tipo o ciudad, todos lo utilizan. Para ellos es su concepto, es decir, es el tipo referente, ¿no? Como decía Max Weber. Pero, digamos, hemos de entender que significan cosas distintas para cada uno, ¿no? Cómo se traduce, cómo encontramos un lenguaje que podamos hablar todos y todas con los expertos y expertas para hablar de vivienda, de ciudad, de derecho, etc., cuando desde cada conocimiento, desde cada saber se interpreta de maneras muy distintas, ¿no? Y todas tienen valor, porque forman parte de un conocimiento. Pero vemos cómo se traduce, ¿no? Cómo encontramos un lenguaje para comunicarnos pluridisciplinarmente. Este es un gran reto social y también político. Gracias. Gracias por las intervenciones y retomando la universidad, Daniel, evidentemente no, ya lo he dicho, el urbanismo tiene técnica y política, pero así todo hay quien piensa que esa política no es política, sino que el urbanismo es esa herramienta. De hecho, tuvimos discusión una vez en la escuela, después de una presentación de Ana Sugrañez de HIP, de House International Pollution, en Barcelona, que un compañero de urbanismo le decía que lo que nosotros hablábamos como el urbanismo, como una herramienta de redistribución y de equilibrio y de justicia, estábamos totalmente equivocados. El urbanismo solamente es especulación. O sea, y ese es un profe, igual que yo, con lo cual, bueno, lo que llega, depende de quién tengas, que entenderás, ¿no? por urbanismo. Y el urbanismo, en ese sentido, también, como arquitectos y arquitectas, entender que llegamos como al final de la cadena, a menos que nos inmiscuamos en otro momento. Y cuando llegamos, los y las urbanistas, aunque vengan de nuestra misma formación, muchas veces es urbanismo, también por la lógica del urbanismo, del planeamiento, de las distancias, de los tiempos, cuando te llegas a poner algún edificio, pues está todo tan decidido que hay poco que puedes incidir. Entonces, creo que ese es un desafío también para el urbanismo más contemporáneo, que es la multiscalariedad y poder estar pensando en los diferentes tiempos de la ciudad, sobre todo porque ya, pero no estamos en el momento de que las ciudades sigan colonizando territorios vírgenes, entre comillas, no son vírgenes, ¿no? Que son no humanizados, son antropizados, sino que tenemos que rehacer, y al rehacer todavía la implicación de la sociedad y por tanto el impacto político es mucho mayor, ¿no? Y sí necesitamos esa traducción y trabajar con otros conocimientos, ¿no? Y bueno, con respecto a la educación, sí, yo creo que habría que replantear algo que tiene que ver con maestrías, ¿no? Que todo no se puede dar en el grado, pero sí que en el grado debería haber algunos momentos de
preguntarse, ¿no? ¿Para qué hago lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto, ¿no? Y sobre todo, yo lo dije en una de las charlas, más en una escuela pública. En una escuela pública, los ejercicios no deben obedecer al mercado. Es la oportunidad de pensar alternativas a lo que ya estamos haciendo, ¿no? Si eso no se piensa en una escuela pública, en una universidad pública, no se piensa, ¿no? O sea, cuando llega, esa es otra cosa, cuando llegas a la administración pública, tienes que llegar pensado. No hay tiempo de pensar. Por eso también esa importancia de trabajar, de estar en la academia pensando y bueno, y darte el golpe de llevarlo a la práctica, pero viene con cosas pensadas. En la administración pública no hay tiempo para pensar. Por eso también es tan importante la implicación de las universidades en seguir trabajando con las administraciones públicas para seguir pensando cómo mejorar, ¿no? Que al final de eso se trata, ¿no? Estudiamos lo que estudiamos porque queremos que la gente, que el mundo esté mejor, ¿entiendes? Bueno, la traducción también. Totalmente de acuerdo. Traducciones entre diferentes saberes. Yo creo que esto que hablas de la arquitectura y el urbanismo tiene que ver con esto que nos decías en algún otro momento y en alguna de tus entrevistas que te han hecho, el pensar para quién estamos haciendo política, para quién estamos haciendo la arquitectura, para quién estamos haciendo el urbanismo, porque creo que eso se nos olvida. Y como técnicos creo que se nos olvida más y en el servicio público con la velocidad con la que se mueven. Con la velocidad con la que se mueven las cosas, a pesar de la lentitud de otras. Sí. O sea, tienes que reaccionar al día a día, a los incendios, a las emergencias, a todo, pero por otro lado tienes que tener la capacidad de poder ir replanteando cosas, reflexionando otras. Y en ese sentido también creo que, uniendo con lo que decían ustedes de la academia, la arquitectura, yo pienso que estamos en un momento de crisis en el que tenemos que abrir la definición de arquitectura, por lo menos como me enseñaron a mí, ¿no? O sea, no somos nada más responsables del edificio que estamos diseñando, somos responsables del entorno y de la ciudad, ¿no? Y además desde distintas perspectivas. O sea que también esta es una de las pláticas que están surgiendo y a lo mejor esta plática no les entra con las arquitectas. De qué se reconoce como arquitectura o como profesión de arquitectura, escribir, hacer política, lo social, hacer comunidad, trabajar con la comunidad, o sea, cuáles son los ejercicios de arquitectura que son de arquitectura, que son reconocidos como por la academia y por el mainstream, diría yo. Y también como esto que decías de tu compañero, de tu colega, ¿no? Que decía que el urbanismo es especulación, bueno, pensado de para quién y desde dónde, ¿no? Entonces yo creo que nos parece importante preguntarles desde su perspectiva y desde su ética que han manejado, no solo en la academia, sino también como servidores públicos y como activistas, pues que nos cuenten sobre esto. Ayer platicábamos que nos decían, pues no usen las plataformas que están impactando negativamente a nuestra sociedad, no usen Uber, que la verdad es que pues yo no lo había pensado así, o sea, yo sé más de Airbnb, que tampoco, o sea, cómo empezamos a cuestionarnos estas cosas que empiezan a surgir, que parecieran ser de beneficio, pero que también se van modificando por el crecimiento que tienen esas plataformas, ¿no? Por el impacto que va teniendo económico y social. Entonces, ¿cómo construir? Pues yo empezaría por la academia, cómo construir esta ética que nos permita ir impactando positivamente desde donde estamos, porque creo que así es como funcionamos, ¿no? O sea, ¿qué rol tenemos como profesores o como servidores o como miembro de la sociedad? ¿Cómo ir permeando esta ética para lograr estas ciudades más inclusivas, más incluyentes, para lograr esta equidad de la que nos has venido platicando, Zaida, y que sé que comparte José María, particularmente con esta parte de estas secciones del libro donde se habla del ecofeminismo y de la política con perspectiva de género.
claro, tampoco vas a ser héroe, superhéroe, no somos, ¿no? Pero cada persona... Pero es parte de tu humildad que nos has enseñado aquí, pero yo creo que sí requiere de una posición, o sea, requiere de un poco como nos hablabas también en los cursos, que decías, bueno, este curso tiene planteado así, pero yo creo que se tiene que dar de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que más bien desde la posición de ser valientes y de enfrentar las cosas como uno cree, porque también tiene que ver con lo que decías, yo no estaba buscando hacer una carrera en la política y creo que eso ayuda, ¿no? Pero yo creo que sí hay, o sea, sí han traído ustedes esta parte ética que tienen a todo esto en la academia, en el activismo, en el servicio público y que me parece que es fundamental para lograr transformaciones positivas. Sí, claro, asumiendo las propias incongruencias, ¿no? Que también tienes, evidentemente, ¿no? Que no sé lo digo, ¿no? Pero pensaba en la academia, ¿no? También la construcción me dice, ¿para quién? Pero también desde dónde y quién soy yo, ¿no? Porque una sesión la comenté, ¿no? Que yo cuando un estudiante me dice ¿qué te gusta? A mí no me gusta nada, ¿y qué quieres que haga? Yo no quiero que hagas nada. Yo creo que tu lógica vaya aplicando lo que haces en un curso, sea cual sea el curso, y que dentro de tu lógica tenga sentido lo que estás respondiendo. Puedo no estar de acuerdo, evidentemente lo que yo pienso estará clarísimo, pero yo no quiero que sean clones míos, sino que cada quien desde donde se pare, porque al final cada quien tiene sus principios y tiene su ética. Pero que ser consecuente y entender que tu actividad profesional y actividad personal tiene que ver con ese lugar de la que te pares. Bueno, ser consciente de eso, esa ética. Y por otro lado, también me contaba a Daniel como una anécdota, pero también que a veces hay quien dice, no, yo no puedo no hacer, porque si no puedo decir que no a un encargo, ¿no? Está bien, nosotros decidimos que somos profesores universitarios, con lo bueno y lo malo que puede tener eso, lo bueno de espacio para pensar, libertad, independencia, lo malo frente a otros compañeros arquitectos y arquitectas, la supuesta fortuna y nombre que te da la arquitectura como práctica profesional si llegas a un sitio. Entonces hay una decisión, ¿no? Yo al servicio público también, en una escuela pública. A ciertas escuelas nos hemos negado siempre a ir. Pero una vez tuvimos la oportunidad de hacer un edificio en Madrid, de hacer 60 bueno, entre 60 y 70, ¿no? ¿Verdad? Viviendas, y era una oportunidad que de Madrid te encargaba viviendas a arquitectos y todos, a latinoamericanos reconocidos, y entonces había un socia en España. Entonces no pasaban por concurso, ¿no? Que siempre la obra pública desde el año 90 y pocos, en España siempre es por concurso. Toda obra pública, en su momento mayor de 1 millón de pesetas, que eran, son 6.000, nada, 60.000 euros pongan. Y entonces nos invita un colega peruano a que fuéramos su contraparte española, y empezamos el trabajo creyendo en que si estás en una situación de privilegio de no entrar por concurso y que puedes proponer, digamos, ciertos cambios, porque estás entrando como por una puerta privilegiada, y si no la utilizas para hacer cambios, ¿para qué la quieres? ¿No? Porque aceptas ese juego que es un poco injusto. Entonces, después de proponer 100.000, no sé cuántas el proyecto o el básico tuvo no sé cuántas propuestas de proyecto, todo lo que era innovación venía mal. Nosotros aplicábamos ahí que la igualdad, el espacio igualitario, etcétera, etcétera. Y en un momento nos dimos cuenta que la única innovación posible era un 3% o un 5%, de cuánto era más, para la fachada, para el colorín de la fachada. Y bueno, aquí se acabó nuestra colaboración. Entregamos un proyecto básico adecuado, que por eso no se puede construir, pero para cobrar la pérdida que hemos tenido en estos años, años de ir a Madrid y darnos contra la pared. No, hasta aquí llegamos, porque no haremos eso, porque no nos parece bien el sistema de elección, encima para no dejarnos hacer lo que creemos que se tiene que hacer, y encima para apoyar al partido político con el que estamos cero de acuerdo. Y entonces nos retiramos, se lo pasamos como socio a un grupo de Madrid que conocíamos que sí que lo podía hacer y lo quería hacer, y nos fuimos. Entonces, bueno, hubiera sido otro de nuestros proyectos, sí, seguramente, pero no
no queríamos asumir el estar en esa condición de privilegio sin poder hacer un cambio real. Sí que se puede hacer las cosas de otra manera. Y continuando, bueno, lo que ha comentado Surella, ¿no? De la ética, bueno, que es importante, sin dar lecciones a nadie ni ponerse como ejemplo, ¿no? Como modelo, pero está claro que hemos de tener en cuenta, digamos, las consecuencias ecológicas de todo lo que hacemos, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo es imposible ser perfecto, ¿no? Pero tiene un efecto en el espacio, por lo general se acabará contaminando, reciclando, llegando quizá muy lejos, y en el tiempo plástico, ¿no? Va a tardar miles de años en desintegrarse, que además se está desintegrando y está contaminando todo el planeta y todo lo que bebemos y comemos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta cuestión, la de género también, claro, en este sentido, los hombres hemos sido conscientes de los privilegios que hemos tenido y en parte seguimos teniendo, y digamos, todo lo que estamos de alguna manera incumpliendo en cuanto a igualdad de género, y en lo que estamos a veces en de clase, ¿no? Está claro que no tenemos que encerrarnos en nuestra clase social, sino que hemos de tener en cuenta las clases menos favorecidas, ¿no? Los que no tienen ni casa o no tienen sueldo, etc., ¿no? Que han de tener igualdad de oportunidades. Y también una visión anticolonial, que también nos cuesta a los que procedemos de países que han sido colonialistas, ver la otra perspectiva, ¿no? Implica ver otras perspectivas en el espacio, en el tiempo, que no son las nuestras, ¿no? Salir, digamos, de este mundo patriarcal, colonialista, capitalista, etc., ¿no? Pero la ética es esto, digamos, bueno, es saber que eres responsable y que has de tener mucha información y saber cuáles son las consecuencias de cada una de tus actos, hábitos, decisiones, etc., ¿no? Por ejemplo, en cuanto a un pensamiento anticolonial, ¿no? Lina Bobardi en Brasil es un buen ejemplo, ¿no? Siendo una europea muy culta, va a Brasil y entiende realmente lo que se tiene que hacer en Brasil, ¿no? Lo entiende sin paternalismo, ¿no? Empapándose realmente de la cultura popular, ¿no? Y luego, bueno, hay otro capítulo, bueno, que este libro que Surella tiene, ¿no? El lawfare urbano, bueno, que digamos que en Barcelona luchamos, mucho de nuestro esfuerzo era poner multas a Airbnb, a Uber, a todas, digamos, estas plataformas, porque todas estas plataformas están perjudicando a la sociedad, que es otro de los efectos que quizá no vemos, ¿no? Uber, en el caso menos de Barcelona, o Berlín, o París, o Nueva York, o Buenos Aires, lo que intentan es eliminar, o sea, liberalizar todo el mercado. Los taxis en las ciudades están más o menos en cooperativas de sindicatos y tienen unas tarifas establecidas. Lo que quieren es liberalizar estas tarifas, ¿no? Uber, por ejemplo, uberizar la ciudad. Globo, la comida a domicilio, Airbnb está aprovechándose del trabajo de la humanidad durante siglos en las ciudades. Todo lo que tiene valor lo están explotando, sin arriesgar nada, porque siempre, digamos, lo único que hacen es de minadores, ¿no? Las plataformas son el salvavidas de la decadencia del capitalismo, ¿no? O sea, cada una, si la vamos analizando, vemos lo que hay detrás, y lo que hay detrás es Blackstone, digamos, es todos los grandes grupos de inversión que son los que los han hecho ir subiendo poco a poco. Pero bueno, no voy a alargar más, pero bueno, está claro que yo, en cierto sector así concienciado, somos totalmente críticos con estas plataformas, que lo que hacen es aprovecharse de lo que han elaborado cada sociedad y sacarle partido sin dar nada a cambio, sin pagar impuestos, además. Los impuestos que pagan en París o en Barcelona, estas plataformas son niños en función de los millones que pueden ganar haciendo de mediadores, pero que además, digamos, la experiencia de Barcelona durante 4 y 8 años, una de nuestras luchas fue frenar a todas estas plataformas y defender el comercio de proximidad, defender a los gremios de los taxistas, defender el derecho a una vivienda asequible, etc., ¿no? Porque todas ellas lo que van de alguna manera es, ¿no?, un neoliberalismo totalmente despiadado. Ya se pone bueno. Bien, de eso se trata. Planeamos un poco esto con la parte política, arquitectura, la academia, llegar a la parte personal sin datos duros, pero ahorita vamos a este bloque de la academia, la ética, que bien sacó Surella, porque es cierto y es intenso. Sus textos hacen referencia a todas las condiciones que hay que tener y la crítica y la autocrítica que podemos hacer en nuestras vidas.
Y voy a parafrasear a Manfredo Cafuri en el tema de aceptando con objetiva rigidez la muerte, él dice, de Laura, ¿no? Pero la muerte del arquitecto artista, que la verdad es que en esta escuela sigue estando todavía, se sigue pidiendo croquis del que va a resolverle la vida a alguien, ¿no? La experiencia que hemos tenido en el tema del espacio público en esta ciudad a mí me ha dejado una enseñanza importante que siempre he dicho, y me han escuchado algunos que andan por aquí decirlo, que es que no es una ciencia oculta el diseño de la ciudad, no debería ser, nos lo dejan como para séptimo semestre, décimo semestre, posgrado, doctorado, el urbanismo es, perdón, los urbanistas, como si fuera la ciencia más alta, y no lo es. No lo es porque salimos a la calle y lo primero que hacemos cuando nos soltamos de la mano de nuestros padres y aprendemos a caminar es cruzar la calle, es ir al parque, es jugar, ya no se puede así porque tiene bicicleta y cualquiera anda solo, pero sí saben a lo que me refiero. Y en realidad mi madre, mi tía, saben más de la ciudad que lo que a veces la ciencia pudiera decirlo. ¿Por qué no diseñamos así? Y de la vivienda no se diga. Entonces, la vivienda colectiva, por ahí escucho hay proyectos que piden casas en Valle de Bravo, ¿no? O sea, en una universidad pública. La vivienda colectiva y la ciudad se tocan hasta unos ciertos niveles en la escuela que no sé, como debería ser tan natural. Eso tal vez conlleve, no sé qué opinan qué opinan también el público, sobre cuál sería ahora el rol de la y el arquitecto. O sea, administradores del proyecto, quitando esta figura de arquitecto, artista, genio, que nos va a decir cómo vivir, y a lo mejor administradores, a lo mejor una suerte de coordinadores del proyecto para que realmente la ciudadanía, porque si hemos ganado algo, y hablando de ética, y hablando de Weston Harris y de todos estos que han hablado de lo que pasa en la ética, en el urbanismo y demás, el horror que puede haber en eso, ¿qué nos toca? ¿A dónde va la educación, en la academia? Y esta academia que creo que deberíamos de tener en primer semestre, trabajos de diseño urbano, trabajos de espacio público, trabajos de vivienda colectiva, y luego dejar la biblioteca, porque a esa no van todas las personas, el aeropuerto, y las cosas de mucha especificidad, de mucho tecnicismo, pues sí, para los posgrados. Pero en realidad deberíamos aprender a diseñar la ciudad, o aprender a coordinar o administrar las ciudades. ¿Qué opinen? Y si quieren otras, ya salieron. Empezamos allá, ¿qué había? Y aquí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ya. Mantengan el botoncito y que se vaya. Bueno, muchas gracias por toda la distribución de parte de ustedes. Se valora mucho cada comentario por parte de los panelistas. Y es muy interesante lo que se ha estado hablando al último acerca del rol del arquitecto. Se ha estado hablando también anteriormente del urbanismo y de las decisiones y de las voluntades que, digamos, influyen directamente en el quehacer de un arquitecto cuando recibe un proyecto. Y todo lo que esto involucra, ¿verdad? Todo el trabajo intelectual que existe atrás pues, de las decisiones de los políticos. Sin embargo, hay que considerar que el trabajo del arquitecto es mucho más numeroso que el trabajo de los urbanistas en las ciudades. Y digamos que se reflexiona muy poco acerca de qué es lo que puede hacer un arquitecto desde la labor del proyecto para hacer que la ciudad se vuelva más, se podría decir, digerible. Actualmente existe, pues, la última, podría decirse, en mi percepción, tal vez sea errónea, pero la última noción que se tiene sobre la arquitectura, digamos, lo más grande que se tuvo fue en el movimiento moderno con los congresos del CIAM acerca de
revolución de la ciudad, que todo tendría que estar muy limpio. Conocemos posteriormente ya lo que viene siendo pues la ciudad mixta, etc. Ahora se habla sobre pues existen ciudades gigantes como es la Ciudad de México, donde se ha visto muchos usos superpuestos en las ciudades. Y esto pues creo que deja al arquitecto en una crisis, donde él diseña un espacio y ese mismo espacio puede funcionar tanto como para un dormitorio o para un estudio o para cualquier cosa. Entonces yo creo que actualmente hay una crisis silenciosa en cuanto al quehacer del arquitecto y en cuanto a la reflexión también se podría decir, de la academia, en cómo enfrentar, digamos, toda esta mezcla de uso difuso y cómo el proyecto, digamos, puede abarcar eso sin necesidad de pues, creernos los que podemos resolver todo, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos, se podría decir, como proyectar algo que sea pues flexible, pero que sin caer tampoco la inexistencia del proyecto y la inexistencia pues del arquitecto, ¿no? Y pues bueno, esta es una pregunta porque pues yo estudio arquitectura y pues me gusta mucho el tema del urbanismo, de cómo estas nuevas miradas repercuten al final en el proyecto, pero yo me pregunto cómo yo como arquitecta o en mis proyectos puedo hacer como un poco más para la ciudad para que sea más digerible, la vivienda colectiva. Se habla mucho sobre pues los espacios especializados, los espacios no especializados, ya no llamarlos como dormitorios, sino que tengan cierto número de condiciones para que al final el usuario pueda usarlos de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Y bueno, de nuevo todo esto me lleva a una crisis del arquitecto, porque es como, de nuevo se está haciendo como el trabajo del arquitecto, el que puede resolverlo todo y al final el que no resuelve nada. Entonces me gustaría saber un poco cuál es la opinión de ustedes. Yo siento que es como una crisis de la arquitectura y también una crisis que yo tengo, y no sé, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes o qué consejo podrían dar como para nosotros desde desde un lugar consciente poder afrontar pues todo este tema que existe muy recurrente del urbanismo y de la arquitectura. La mía es muy breve y no creo que necesite el micrófono. Sí, también. Mi pregunta es muy breve. ¿Valió la pena estar en el servicio público? Esa es una, pero ¿cómo? O sea, ¿valió la pena el esfuerzo con ustedes como pareja, como arquitectos, como urbanista, de realmente meterte en todo el tema político? ¿Y realmente vieron resultados al final del camino, o sea, después de ese gran esfuerzo? Y una última cifra más breve. Hay mucha corrupción en los temas políticos en España. En los temas políticos urbanos, en las decisiones de ustedes, ¿hay corrupción? ¿Sí pudieron tomar decisiones buenas, asertivas? ¿Sí los dejaron? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me resuena mucho el tema de, no sé si vaya a ser completamente una pregunta, pero me resuena mucho esto de la muerte del arquitecto artista. Ciertamente yo llegué a esta escuela por el camino probablemente estético, ¿no? Y no reniego de formación en la Facultad de Arquitectura, la verdad es algo que atesoro, pero pues al igual que como dices del conocimiento de la ciudad, pues el conocimiento de la vivienda, ¿no? O sea, todos hablamos de arquitectura, todos habitamos una vivienda, y yo digo, igual, no sé si, como dice el patio, hace alguien aquí que haya trabajado, por ejemplo, en radio arquitectura. Yo cuando escuché esa idea, me sonó como a radiocardiología, la radio de los cardiólogos, escuchémonos a nosotros nada más, ¿no? O sea, somos una profesión que no tiene una gran vinculación con la sociedad y no tiene ganas siento de repente de escuchar. Y en ese sentido creo que se utiliza mucho
último, los términos de escucha, tú lo has dicho mucho durante la cátedra, ¿no? El papel de escucha, el papel de acompañamiento, y probablemente ese es uno de los papeles más importantes que deberíamos empezar a adoptar, ¿no? De escuchar lo que... Me acuerdo cuando hablabas de uno de los proyectos de ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién sabe? Hay que salir y preguntar qué están necesitando, ¿no? Y la arquitectura y el diseño urbano serán una consecuencia de esa escucha, de ese acompañamiento, y probablemente pues ese sería uno de los papeles que me parece que deberíamos adoptar como más que el genio del croquis, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cuestiones, espero no alargarme mucho, y retomar cosas que han ido saliendo. Ha salido del rol del arquitecto, si valió la pena estar en la política, etc. Yo creo que hay una serie de pistas, ¿no? Insistiría, como he dicho antes, y lo que debería marcar más la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Reconocer más a los usuarios, ¿no? Formarse en la participación, reconocer perspectivas muy distintas, ser expertos en las personas, en la psicología, en los sentidos, etc. ¿no? Esto sería muy importante, sobre todo a la escala más de la arquitectura, ¿no? Y el urbanismo, para hacer, igual que la arquitectura, un urbanismo mucho más flexible, transformable, fluido, ¿no? Más rápidamente actualizable, peatonalizar, renaturalizar. Y es cierto, bueno, digamos, el arquitecto no puede hacer ni todo ni nada. La clave está en encontrar este término adecuado, ¿no? Puede contribuir y mucho, ¿no? Porque sabe mediar, si sabe escuchar, si sabe interpretar, si sabe analizar, si sabe sintetizar y proyectar y crear, pues puede aportar muchísimo. Yo retomando también, lo he dicho antes, me he olvidado la peor plataforma que es Amazon, es la peor, la más siniestra, todo lo que hay detrás. Y yo pensaba, claro, es que lo tenéis ahí, en Oaxaca, ¿no? Francisco Toledo dedicó toda su vida a ir contra estas grandes firmas y estas plataformas. Vuestros ancestros, el indigenismo, vuestra cultura popular es todo lo contrario de estas plataformas, ¿no? Digamos, y ahí está, ¿no? Volver esto a los ancestros, a las tecnologías tradicionales, no renunciar a las tecnologías modernas, ¿no? Pero intentar aprender de la propia sociedad, me parece que es una de las claves. Bueno, no voy a alargar mucho más, y sí, la política sí, a mí sí que vale muchísimo la pena, muchísimo. Es cierto, digamos, claro, que quizá no es lo que parece, no se tiene tanto poder como parece, todo es muy complejo. Corrupción hay en España, porque no sé, sobre todo los partidos de la derecha. En nuestro caso no salió ningún caso de corrupción en los 8 años, eso que nos pusieron muchísimos pleitos, siempre falsos, muy fair. Teníamos la gala, digamos, ser lo máximo éticos posibles. Pero sí que hay, digamos, se hicieron muchísimas cosas. Lo que sí es cierto, que digamos, en la política no puedes ir con personalismos, no decir yo he hecho esto. Bueno, la política va muy ligada, con el presidente que tenéis, al personalismo, ¿no? Claro, la política es lo contrario, digamos sí, hicimos muchísimas cosas, pero claro, digamos, luego se olvida, digamos, lo hace la sociedad, lo hacen grupos políticos distintos que se van relevando, ¿no? Es un trabajo colectivo, digamos. Lo que no puedes esperar de la política es que te lo agradezcan, no que te digan, pero pueden agradecer, no se olvida. Claro, digamos, se olvida porque la política es lo colectivo, ¿no? Lo hace la sociedad a través de sus representantes que además se van relevando, ¿no? Entonces, la política tiene esto, digamos, vale mucho la pena, pero siempre que tengas esta voluntad de servicio e intentes tu ego, pues, reducirlo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Y claro, es muchas cosas que tú hiciste, pero que son de la colectividad. Y bueno, y acabo. Y que además, los que dicen que lo han hecho son los vecinos y vecinas, que también lo han pedido, lo han exigido. Pero tú piensas, bueno, es que no lo hubieras hecho si no lo hubiéramos estado nosotros, pero no te lo van a reconocer. Pero bueno, por suerte se hace, ¿no? Lo que tiene la política es esto, es un trabajo colectivo, y has de aceptar esto. Vale la pena, pero está claro, digamos, que has de renunciar a tu ego de cierta manera, ¿no? Ligando alguna de las cuestiones, ¿no? Me resonó a la teoría de Bracken, que replicaré respecto a la ciudad, no solamente a los soportes
de la vivienda, sino el soporte llevado a la ciudad o a toda la cadena de producción de hábitat, podríamos decir, ¿no? Tanto en que, como preguntaba Daniel, cuál es el rol de la arquitectura. Antes una cosa, yo considero sí que la docencia, los programas académicos tendrían que tener, ¿cómo es que tenemos un semestre de vivienda o un año de vivienda y ciudad? En Barcelona aparece más, ¿no? Pero no aparece, tendría que estar, porque tú dices, todos somos expertos de ciudad y de vivienda, porque vivimos en casas y salimos a la calle, sea cual sea esta. Por tanto, sí, cuando alguien dice, no, pero los estudiantes de primer año no saben, claro que saben, como cualquier persona que está en la calle, saben, ¿no? Saben de su experiencia, luego incorporarán conocimientos más técnicos referidos a este conocimiento de la arquitectura del urbanismo. Entonces, creo que tendría que haber muchos más años, y porque es lo que mayoritariamente podremos hacer. Como si vamos a dedicarnos al diseño, al proyecto, tendrá que ver sobre un pequeño espacio público o un edificio de viviendas. Hacer una biblioteca le toca 4, hacer un aeropuerto a medio. No, claro. Y es absurdo, ¿no? Y que además vienen los técnicos especialistas, donde la arquitectura es la última guinda, es la fachadita, es el picaporte. O sea, no hay arquitectura en esos espacios. En bibliotecas sí, pero en un aeropuerto, en un centro comercial, en un hotel, en hospitales, ¿no? Sí. Entonces creo que en eso nos confundimos dando tantos años a esos programas complejos, como si la vivienda no fuera compleja, porque también eso se menosprecia y se disminuye la importancia de la vivienda, ¿no? Claro, porque no le es suficiente tener que pensar eso, que no te tengas que subir a un taburete para poder abrir el armario, ¿no? Y es súper importante. Entonces, lo que habla Bracken, ¿no? Conocéis la teoría de soportes de Bracken en la vivienda, es decir, que la vivienda tiene como el soporte, que es esa estructura, que es la estructura de instalaciones y los accesos. Y luego cada quien puede ir acabando sus interiores, ¿no? Y cada uno de estos niveles que habrá que en la vivienda de soporte, que hablaba, podría estar hecha por diferentes profesionales. Y él tiene un libro de uno que habla que lo lleva a la ciudad, ¿no? Porque todos tenemos que hacer todo, ¿no? También la ciudad tiene estos layers de complejidad o de temporalidad diferente y podemos intervenir diferentes actores profesionales en esos diferentes layers, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a Daniel y respondiendo a la primera intervención sobre qué hace ahora un arquitecto o una arquitecta. Siempre ha hecho lo mismo, dar respuesta a las necesidades de las personas desde un conocimiento específico que tiene que ver con la construcción del espacio. Y siempre he hecho lo mismo y seguiremos haciendo lo mismo. Y somos necesarios. Claro, si no solo nos preocupamos de alimentar nuestro ego, sino de, con nuestro conocimiento, hacer que las personas vivan mejor. No te puedes escuchar para empezar a trabajar en un programa. Yo lo había discutido con algún profe, aquí en alguna de las fotos, que me decía que los arquitectos y arquitectas no tenemos que hacer programas, porque nosotros en el proyecto final de carrera, en esos años que tuvimos con Sandra Verstappen, Ana Ramos y Patricia Reus, pedíamos que los estudiantes trajeran el programa basado en esa escucha, en ese conocimiento del territorio en concreto, de una gente en concreta. Y yo decía, estás haciendo tonterías. Los arquitectos y arquitectas no hacemos programas. Claro que hacemos programas. Y podemos buscar dónde somos necesarios. Y ahí necesitamos poder construir programas. Pero no podemos esperar sentados a que nos vengan a encargar algo. Eso ya no, ese es ese arquitecto artista que sí que existirán alumnos, pero la mayoría no haremos esa función. Entonces tenemos que aprender a buscar dónde somos necesarios en los diferentes niveles de la arquitectura, como hemos dicho, ¿no? ¿Valió la pena el servicio público? Totalmente. Los resultados que vimos también coincido con Susana María en este momento, en los entes locales, en los gobiernos locales en los que estuvimos, hay mucho control, porque sí ha habido muchos casos de corrupción hace muchos años. Entonces hay un celo y un control súper excesivo. En el ayuntamiento que yo he estado, en el año 2009, el ayuntamiento saltó por los aires porque el juez Garzón, que fue un juez bastante importante en la democracia española, entró y se llevó al alcalde preso, ¿vale? Por un problema de corrupción urbanística. Se desarmó el gobierno, ahí asumió la alcaldesa con la que yo he trabajado, la asumieron un poco como títere, ella no se dejó ser títere de nadie, resultó ser una persona mucho más clara, que era la última, la más joven, que la pusieron ahí. Y a partir de entonces ella celaba mucho y tenía muy poca confianza en el área de urbanismo, precisamente porque de ahí aparentemente había salido la corrupción. No, en realidad unos corruptos habían utilizado al equipo de urbanismo
pero todo lo preparaban aparte, iban haciendo aparecer las cosas, una cosa muy planeada en lo civilina. Pero urbanismo éramos los apestosos, o sea, no había ninguna confianza en toda la gente que estaba en urbanismo, porque por un lado suelen manejar los presupuestos más altos, entonces tienen mucho dinero porque todo cuesta mucho y había mucho celo, pero por eso mismo, por ese celo y porque cayó mucho, porque fue implicada muchos técnicos y técnicas que trabajaron conmigo después, fueron llamados a juicio, demostrando luego que no habían sido responsables, pero fue una situación muy dura. Entonces, por un lado, por la propia experiencia del sitio, había muchos controles dentro, autocontroles, pero también la legislación cambió mucho para controlar mucho más. Igualmente, quien se quiere saltar la norma, lo puede seguir haciendo, porque para el que quiere cumplirla siempre es complicado y el que se la quiere saltar siempre encuentra maneras. Pero diría que el salto de las normas y en la corrupción está en otro tipo de proyectos, en proyectos mucho más grandes, por ejemplo, autopistas, grandes infraestructuras donde ustedes piensen en una autopista o en cualquier gran infraestructura de miles y miles de kilómetros cuadrados, 1 centímetro menos de arena por esos miles de kilómetros cuadrados, ¿cuánto dinero se puede luchar alguno? ¿No? Y que es dificilísimo de probar. Por eso da la casualidad que cuando en nuestro país gobiernan las derechas, se hacen todas estas infraestructuras que son repetitivas y que tenemos 10.000 aeropuertos que no se usan, 10.000 no, pero en Cataluña hay 4 aeropuertos, 1 se usa, 1 medio se usa y 2 no se usan, porque se construyeron, ¿no? Y así pasa en todas las comunidades, ¿no? Entonces, ahí es donde es como muy fácil. ¿No? La obra pública pequeña a veces es más complicado, ¿no? Pero no digo que no y no, bueno, lo que digo que no es un comentario, ¿no? Pero sí, realmente contestaba a la intervención primera, ¿no? O sea, que sí servimos y sí tenemos trabajo para hacer, desde escuchar y dar espacio para que la gente desarrolle sus vidas y encima ahora que cambiamos tanto más rápido que mucho antes y somos conscientes de esos cambios, ¿no? Entonces, nuestros espacios tienen que ser el máximo de flexibles para que se acomoden a lo que la sociedad quiere hoy, pero mañana querrá o necesitará otras cosas. Yo nada más quería aclarar con respecto a al tema de la educación del arquitecto, del quehacer de la arquitecta, del arquitecto, del quehacer del arquitecto y del arquitecto en México y nuestra participación también en la política, que puede ser pues a veces no tan aspiracional, sobre todo en la política, pero yo creo que es muy importante que empecemos a participar mucho más en la política. Aquí hay alguien que está participando en la política hoy, como técnicos, como políticos, porque creo que podemos tener un gran impacto en la transformación como han hablado aquí Zaira y José María. Sí lo hacemos, sí tenemos un impacto, sí tenemos un mayor alcance, y si somos nosotros con una perspectiva de transformación positiva, creo que podemos hacer un cambio importante. Entonces, de pronto, en mi experiencia me tocó que algún arquitecto me decía, pero no están haciendo concursos, pero no están haciendo tal, pero no estamos haciendo concursos en este momento porque no está el mecanismo para hacer los concursos, y hay que trabajar hacia eso, pero también si no estoy yo aquí, pues yo pensé, alguien va a estar aquí. Y si yo sé que puedo tener incidencia en transformar, pues estoy aquí. Y sí, es una decisión complicada. Nosotros también nos tocó a mi socio y esposo, a los dos nos invitaron al Infonavit y pues tuvimos que dejar en pausa el estudio. O sea, fue una decisión importante, pero creo que son decisiones que ayudan a la transformación. Aunque sea un granito de sal, pero va sumando a las transformaciones que queremos, no solo de la ciudad de la arquitectura, sino también de los sistemas, ¿no? Creo que eso es importante.
Entonces yo diría que sí, o sea, cuando puedan participar, y no sucede siempre, ¿no? Porque también depende del liderazgo que te toque, que puedas actuar. Si tienes un buen apoyo, puedes actuar. Si no tienes un buen apoyo, eso es complicado, a veces se puede, pero yo los impulsaría, les recomendaría que sí entren, y que también al entrar ahí pues vamos aprendiendo y vamos siendo capaces de poder después hacer esas conexiones que hablabas entre la arquitectura y la política, entre la arquitectura y los tomadores de decisiones, entre la arquitectura y pues, los economistas, los financieros, los administradores, que es difícil comunicarse cuando no has tenido esa experiencia, cuando no estás preparado en ese sentido. Y yo creo que ya nos toca pasar al otro bloque, ¿no? A la parte como más personal. Yo tengo aquí dos preguntas. Ok, voy a cerrar la... No. Yo tenía dos preguntas, pero una es, pues por lo que hemos venido aprendiendo de Zaida, lo que hemos aprendido a través de sus libros y a través de otras experiencias, si hay manera de que nos cuenten cómo podrían describir su relación desde una mirada feminista. Esa es una. Y la otra es, bueno, cómo fue cómo es su colaboración, particularmente, por ejemplo, en el libro de política y arquitectura, ¿no? Entendiendo cómo son dos perfiles distintos y, bueno, tratando de entrever cómo es su colaboración. No sé si tenga que, y la puedan ligar también para nuestra pregunta y respuesta, ¿no? Y también abierto hacia allá, hacia el otro lado. Porque yo sé que a veces duele, somos un gremio que no aceptamos la autocrítica. El otro día escuché a alguien que yo respeto mucho, y decía que el urbanismo es una disciplina fallida. Un poco radical, ¿no? El tema. Luego me olvidé de la arquitectura y dije, ¿será o no? Sé cómo estaba hablando y qué estaba diciendo, mucho, y he aprendido mucho de sus escritos. Pero sí tendríamos que ser muy autocríticos de lo que ha pasado, y una de las formas de aprender, me parece, es del error. O sea, no se aprende de los éxitos, de los aplausos. Nosotros aquí a ustedes dos sí los consideramos, sí, héroes, sí, yo sí los admiro, pues, sí. Y ahí viene la persona. Sí me pregunto cómo le hacen, pues, cómo piensas que no tantos libros. Hay otro José María en otro lado. No puede ser esto, no puede ser esto. Yo contaba el otro día en mi cabeza, no los tengo en mi biblioteca, pero contaba más de 40, me dijiste otro número que ya nos dirás. Que sobrepasa ese número. Entonces decía, pues ¿cómo? Pero me gustaría hacer la pregunta que yo mismo me he hecho, que la autocrítica que hago al premio, estos premios de arquitectos, estos premios de las bienales, premios a arquitectos y arquitectas que les dan otros arquitectos y arquitectas. El usuario es el que debería decir si sí o si no. Y seguimos en esas cosas. Y de lo que aprendemos es de los errores. O sea, de los errores es de lo que aprendemos. Nuestros currículums no nos atrevemos. Yo no me atrevo a poner, sé cuáles son mis errores, o algunos de mis errores, pero no me atrevo a ponerlos. Un alemán, mi amigo, me decía, Daniel, ponlos en tu currículum. En Alemania se pone, porque de ahí saben qué has hecho y qué no has hecho, porque lo bien, las cartas de recomendación y aplausos esas, hay muchas economistas, hay muchas, pero ¿cuáles son tus debilidades? Tal vez no los errores, las debilidades. ¿Dónde están las debilidades? A ver si ahí entre esta pregunta de Surya con tanto anzuelo, quiero escuchar, y ustedes también. ¿Dónde están las debilidades de ustedes? ¿Dónde ha habido un error? ¿Dónde está? ¿Dónde han considerado que hay? Porque no lo encontramos como nosotros. Pero no lo tiene que contar. Bueno, sí, ya sé, ¿no? Pero aquí se aprende de eso y yo creo que por ahí. Claro, por supuesto. Yo dije que era lo que no se atrevían a preguntar.
a ver, empezando, ¿no? La relación feminista. Bueno, evidentemente llevamos muchos años juntos, como todos, se construye o se destruye. Yo creo que hemos tenido la fortuna de poder construir bien con unos inicios más complicados de la que ahora, ¿no? Yo conté aquí que también venía de una relación muy mala anterior, entonces yo venía como con todas las garras afuera y él no lo podía creer, me decía, a ti como alguien te puede haber dominado, matado, si estás así todo el tiempo, ¿no? Claro, estaba así porque venía de lo que venía, ¿no? Y en eso, la verdad que creo que también somos muy distintos y nos complementamos, ¿no? Eso debería como mucho más mesurado, además de ir consiguiendo las cosas poco a poco, también con sus hijas, ¿no? Tiene una capacidad de diálogo increíble, como van entendiéndolas y llevando a poderlas ayudar sin eso de yo, ¿no? Te digo, te hago, ¿no? Yo soy más bestia, siempre digo que no, primero. Es muy argentino. Entonces siempre digo que no, primero no. Y una relación de una manera feminista, creo que está basada mucho en el cariño, ¿no? En el amor, pero también en un respeto muy grande. También conté al principio de nuestras relaciones como visualización. No, que eso ya vio, ¿no? Cuando se decía, no, que yo trabajo contigo, para ti, vio que eso no iba a ningún lado y que no, que Pamela sale aquí. Es su carrera. Entonces, desde el principio, como de nuestra relación, fue como construir cosas juntos, pero cada uno en su espacio, ¿no? Y no hemos tenido hijos propios, entonces también son relaciones diferentes, ¿no? Yo creo que cuando tienes hijos y hijas hay otros momentos. Y aquí todos estos viajes, al final nosotros, dónde acaba el trabajo y dónde empieza lo personal, es imposible de separar y dividir. Somos los dos bastante workaholics, porque nos gusta lo que hacemos, nosotros nos consideramos, ¿no? Por eso hace la cantidad de libros que ha hecho, porque es su placer, o sea, es su trabajo, pero es su placer. Entonces, ¿dónde está el límite, no? También sabemos disfrutar y muchas veces los viajes, trabajamos un montón estando en nuestro sitio. Y luego los viajes, que a veces son trabajo, pero son placeres, son conocer a mucha gente, tener amigos por todos lados, entonces son como esos lujos, ¿no? De trabajar a veces más allá del horario lógico, pero luego te pegas una semana de viaje en cualquier momento del año, en donde sí que estás trabajando, pero de otra manera, pero ahí que conoces y tienes muchos amigos, ¿no? Vamos a ver un poco y entonces, las colaboraciones al escribir, los trabajos que hemos hecho juntos, dependen mucho del tipo de trabajo. Hay algunos que ha liderado más José María, o naturalmente o yo, ¿no? O sea, yo diría que las consultorías, estos trabajos, ¿no? De los trabajos, del proyecto que explicaba que abandonamos, por ahí los lideré más yo, naturalmente, y José María ha liderado más los de escribir, ¿no? Porque también es su práctica y su capacidad yo soy, claro, tiene una práctica de sentarse y se pone a escribir, yo no sé hacer eso, no puedo, ¿no? Yo pienso mucho haciendo otras cosas. Yo fui nadadora en la infancia, en primera adolescencia, y yo usaba muy poco tiempo para estudiar, en sentarme en la mesa. Pero luego me pegaba 4 horas en la piscina repitiendo las lecciones, haciendo cálculos, o sea, al final, y entonces eso a mí me funciona. Yo hago otras cosas, o camino, bueno, hago otras cosas y pienso, y entonces cuando me siento ya que la cosa está como, se ha formulado por aquí, ¿no? Pero yo me tiene como una disciplina de trabajo que yo no tengo de esa manera. Bueno. Sí, bueno, complementando lo que ha dicho Zaida, bueno, luego que sí que nos complementamos, yo diría que desde el punto de vista de pensamiento, ¿no? De posición ideológica, bueno, en sentido positivo ideológicamente, estamos totalmente de acuerdo. Habrá matices, ¿no? Hay total de acuerdo, siempre hay un matiz, pero que al final se ve que no es, claro, yo a veces digo que no solo es el feminismo, están bien las clases sociales, están bien los problemas ecológicos, pero está claro que, claro, es cierto, pero digamos, no es un punto de discordancia en absoluto. Yo creo que sí que no, es cierto que de carácter somos distintos y es mucho más
intrépida, aventurera del cambio. Yo soy una persona, digamos, que he tenido que hacer cambios en mi vida y reinventarme varias veces, pero lo he hecho, pero bueno, me ha costado. No, bueno, lo que dice Zaida, para mí el mayor placer es leer y escribir, no más me gusta. Escribo porque leo también, ¿no? Es lo que más me gusta, porque para mí leer no es trabajar, ¿no? Es disfrutar. Bueno, en cuanto al libro Política de Arquitectura, sí que es cierto, digamos, claro, no es nada que esté programado, ¿no? A veces escribe artículos por su cuenta, muchísimos, yo también. A veces lo escribimos juntos, o a veces lo escribe uno y el otro lo repasa y lo retoca y lo firmamos los dos. Y los libros, cada uno eso también, o sea, reconocer, yo he hecho unos 60 libros, he hecho de todo sobre Ibiza, Barcelona, museos, he escrito un libro como antropólogo, con Marc Auger, he escrito un libro sobre lawfare, hago un libro sobre filosofía. Claro, de todas maneras, he sido un poco disperso, porque he hecho 60 libros, pero ninguna ha tenido tanto éxito como Mujeres, Casas y Ciudades, ¿no? Más certera. También Claudio, Zaida, ya habéis visto, que parece así como muy directa y charachera, etcétera, que improvisa, pero tiene detrás muchísima cultura, es bestial. Ha leído muchísimo, ¿no? Digamos no tiene una pose intelectual académica, sino tiene una pose muy simpática, no muy empática, pero detrás tiene muchísima más base, digamos, de lo que aparenta, ¿no? Y está claro, digamos, que acierta mucho más en lo que escribe. Yo, claro, soy más disperso, pero como que escribo continuamente, pues, claro, ya hace más de 40 años que escribo libros, por lo tanto, bueno, más o menos, algunos estoy 2 o 3 años, como este autor que estaba 3 años, pero otros los hago medio año. Si es un encargo, lo tengo que hacer más rápido. No, en cuanto a lo personal, digo que he dicho bastante. No, en cuanto a lo que has dicho, bueno, más de la disciplina, bueno, esta frase disciplina fallida, ¿no? Terrible, mi disciplina, porque bueno, la disciplina es la disciplina militar, no sé. A mí no me gusta decir disciplina, me gusta decir saberes, conocimientos, prácticas, porque la disciplina es eso, una palabra. Si no utilizamos bien las palabras, claro, utilizamos un lenguaje machista, despreciando a los animales, todos los insultos son nombres de animales. Disciplina arquitectónica, bueno, digamos, la arquitectura es un saber, es una práctica ancestral, es algo que la disciplina es negativa, digamos, la arquitectura es algo positivo. Bueno, yo intento no utilizar disciplina y fallida. Digamos, sí, no, claro, es muy fácil en 2 palabras decir disciplina, totalmente equivocado, y fallida, cargárselo, ¿no? En plan, ya no se ha acabado el urbanismo. Claro, pero esto se puede decir por eso, lo que él dice, porque nuestro mundo es tan endogámico que dices cualquier parida y la gente se la traga. Porque, claro, digamos, estamos en un lenguaje endogámico, ¿no? Esto lo explica muy bien Jeremy Thiel, ¿no? En Architecture Depends, que desgraciadamente me lo ha traducido al castellano, insiste en esto, ¿no? Que estamos en un mundo endogámico, totalmente, un círculo cerrado, ¿no? Se enseña arquitectura en las academias, se proyecta, se construye, la crítica lo deja muy bien y todo esto pasa a los libros así más generales y se lo enseña lo mismo y no entra ninguna crítica. Tendría que entrar más en la crítica o en la teoría o tendría que entrar en los usuarios que lo utilizan, pero esto no se deja entrar, es un círculo cerrado y además, digamos, hay los colegios de arquitectos o arquitectas, pero tendrían que ser colegios de arquitectura y se defienden los arquitectos y no los usuarios. Claro, eso también lo dice el motivo. Entonces, bueno, digamos, sí, es un mundo endogámico y es clave abrirlo y encontrar la manera de romper estos círculos. No, y en cuanto, bueno, habilidades, no sé, no vamos a explicar. Es cierto que se aprende del error, es cierto, ¿no? Pero también se aprende de los éxitos, ¿eh? Eso no nos engañemos. Tampoco, no digamos, claro, cuando algo sale bien, no implica que volverá a salir bien. Pero bueno, por ejemplo, volviendo a la práctica política, yo reconozco que cometí errores de gestión, pero hubo éxito. Las cooperativas de vivienda han sido un éxito y las gestionamos muy bien. O sea que aprendes también de los éxitos. Claro, yo también puedo explicar los errores, decir, no hagáis esto, tenéis que hacer, pero también puedo decir, tienes que hacerlo así, porque así saldrá bien. Sabes lo que sale bien y lo que sale mal. Has de depender de los errores y de los aciertos, ¿no? De la realidad. Pero claro, digamos, también es exagerado decir que solo se aprende de los errores, porque muchas veces tampoco sabes si son errores. O tardas años en saber que cometiste un error. O no sabes cuando en un cruce
en la vida fuiste hacia un lado y no hacia otro, no sabes qué hubiera pasado, ¿no? O sea, bueno, que no es tan drástico, ¿no? Que también aprendes, también digamos, de las cosas que salen bien y que puedes transmitir como que han funcionado, por lo menos en un cierto contexto, ¿no? Yo comentaría algo y ya es que cerramos con comentarios de ustedes, porque nada más como prolongando el libro que acaba de salir, Dino resumía, que también yo le eché un ojo ya hoy en la mañana, renombrando la arquitectura. Creo que viene un poco en ese tenor de sí, no es la vida es así, de errores y aciertos, y creo que renombrar, lo dejo un poco como para que compren el libro ahora que salga, que esté pronto en diciembre, porque está muy sugerente el tema de renombrar, o sea, nombrar las cosas para que existan. Eso alguna vez lo leí, para que existan las cosas. Por eso hay que hablar también y decir arquitectos y arquitectas para que existan, para que las cosas, aunque están en nuestro mundo, existan. Entonces eso es algo muy importante. Y creo que ese libro, lo que empecé a leer hoy en la mañana, es que hemos hecho con el lenguaje unas condiciones muy, pues sí, heterotratales, blancas, muy definidas, y hay que cambiar no solamente la etiqueta, porque no creo que es nada más la etiqueta, sino toda esta epistemología y toda esta condición lingüística es muy profunda, y eso es tal vez una de las bases del cambio. Aquí lo quiero dejar para que tal vez en enero que nos vamos a ver, podamos hablar del libro, se lo lean y podamos hacer un discurso crítico sobre eso. Se llama Renombrando la arquitectura desde la visión formal, ¿no? Desde la visión ética, técnica, y no sé si alguien más quiera participar. Me dirá una cosita, Daniel, pero si quieren ir levantando la mano y no mandando los micrófonos. Nada más con el tema del urbanismo, yo pienso que hay una gran oportunidad en México y bueno, en Latinoamérica y en otros países, todo esto es global. O sea, creo que tenemos, eso es lo último que, o sea, desarrollo urbano es lo último que tiene presupuesto, es lo último que se ve. Hay poco diseño urbano que se haga en México, se hace más en temas de turismo, en temas, o sea, como muy específico, y creo que es un gran campo de trabajo que tenemos que hacer a diferentes escalas. O sea, como decir, sales de tu casa y qué haces ahí afuera. Yo creo que empezando por ahí hay una gran oportunidad, pero yo creo que también desde una mirada nuestra, desde una mirada de nuestras condiciones, desde una mirada de nuestras dinámicas sociales, pero también de la ciudad, y es importante que estemos ahí. Se hablaba del rol del arquitecto, yo nada más quiero dejar que el arquitecto, las arquitectas y los arquitectos participamos en un porcentaje mínimo en la arquitectura, ya no me acuerdo, no sé si es el 1%, pero las viviendas de autoconstrucción abarcan un 70% de la construcción de vivienda. Las otras están hechas generalmente por desarrolladores. Entonces, pues yo los invito a que exploren también en otros ámbitos lo que podemos hacer y el impacto que podemos tener como arquitectos y arquitectos y como urbanistas en nuestra profesión. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sobre su comentario, ¿no?, sobre la teoría de Cabraque, que cuando habla de los soportes, ¿no?, y los extrapola a los edificios, de los edificios a la ciudad, el soporte puede ser el corazón de lo que conforma la sociedad. O sea, puede ser una plaza, puede ser unos pórticos, o sea, puede ser lo que necesita la sociedad, se vuelve la base del soporte. Y eso creo que es algo que como arquitectos deberíamos acercarnos a esa teoría desde esa perspectiva, ¿no? O sea, no solamente del soporte material del edificio o el soporte de los servicios, o sea, o las partes pragmáticas, sino realmente el corazón y la esencia de lo que hace al hecho urbano. Eso como un comentario extensivo a todos. Y bueno, dos preguntas a Josep María, ¿no?, con respecto a los libros. De esta más de medio centenar de libros, quisiera preguntarte, es una pregunta difícil, pero ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer? Y el segundo es cuál es, sé que es difícil, porque es como decir cuál es tu favorito, pero cuál es
¿cuál es el libro que crees tú que ha cambiado, que realmente te ha trastocado a ti mismo? O sea, que en el momento de hacerlo, el libro te devuelve algo que no habías pensado y que con el tiempo vas madurando. Muchas gracias. Bien. Sí, bueno, sobre todo la tercera, bueno, me preguntas, digamos, a mí de libros me interesa el que estoy escribiendo, incluso ya el que he publicado, bueno, eso, pero bueno, la gente sabe promocionar, pero ahora estoy pensando y al siguiente, el que más me interesa es el que estoy escribiendo, ¿sí? Por suerte siempre puedo estar, hasta ahora he estado escribiendo un libro y si no, me lo inventaré, seguiré escribiendo, ¿no? Que no tenga editor. Pero claro, digamos, de todos los que he hecho, claro, digamos, los mejores, claro, digamos, es el público lo que ha decidido. Digamos, yo tengo 2 libros, Arquitectura y Crítica, La Modernidad Superada, que tienen 4 ediciones y se han convertido en clásicos. Y bueno, digamos, sí que La Modernidad Superada lo trabajé mucho. Arquitectura y Crítica fue un encargo muy generoso de Josep Montañón en el 99 y tenía medio año para hacerlo. Y bueno, pues, salió más o menos bien. Y claro, digamos, desde el punto de vista de esto de no bestseller, no tengo ninguno, de long sellers, estos 2 son los que más han durado. Quizá después del movimiento moderno es el que más influencia ha tenido, ¿no? Pero está descatalogado ya, que se ha traducido, ahora está en castellano, en portugués, está en griego, en italiano también. Es el que, bueno, quizá ha tenido más impacto, pero bueno, sí, ahora está descatalogado. Yo intenté reeditarlo, pero los traductores no quisieron, entonces hice una 4ª parte que es la condición de la arquitectura contemporánea, que sería como la 4ª parte del libro, porque dijeron no, es demasiado gordo, si tiene una 4ª parte, bueno, haz una parte no. Y bueno, esto es un poco, claro, digamos, un libro que me dio mucho trabajo y, digamos, hubo una cierta mala suerte, no tuvo mucho éxito, es Las formas del siglo XX. Me dio mucho trabajo porque, claro, no solamente hice todo el esfuerzo de relacionar las formas de muchas disciplinas, música, literatura, poesía, bueno, que lógicamente no todas las conocía tanto, y además tuvimos mucho trabajo pidiendo permisos, tuvimos que pedir permiso a los herederos de los escritores que se editaban, a no sé, la Fundación Picasso, etc., ¿no? Estuvo un año pidiendo permisos y fue caro. Pero este libro, por una serie de razones, incluso por su misma característica de mucha imagen y un libro de gestación complicada, no se llegó a reeditar nunca, ¿no? Digamos, digamos, es el que me dio mucho esfuerzo y no ha tenido tanto rendimiento como los otros. No, y la última es muy interesante lo que me has hecho. Bueno, ¿cuál me ha cambiado más? No sé, claro, esto lo tendría que pensar, ¿no? Porque es cierto, claro, que cada libro me hace pensar y repensar, ¿no? Y no tengo la sensación de que ninguno me haya transformado más que los otros, ¿no? Sino que cada libro lo he vivido, lo he repensado, he leído, lo que estoy escribiendo ahora también me lleva a viajar, a leer filosofía, o tratar con personas, que no todos los he hecho yo solo, algunos son libros en equipo y con los que he disfrutado mucho, ¿no? Ahora, sí, realmente esa pregunta me queda por acabar de responder, porque de todos los que he hecho, como que han sido muy diversos y sería muy difícil decir cuál es. Es cierto que después del movimiento moderno fue el mayor reto, los que vi yo, de joven, 30 y poco años, fue el mayor reto, ¿no?, escribir este libro, y los demás, bueno, fueron quizá más rodados. Pero sí es difícil decir que, digamos, yo intento con los libros descubrir cosas, no repetir, lo intento, ¿no? Pero es cierto que es difícil decir cuál me he sentido cambiado. Ahora he releído un librito que hice, son muchos libros, uno que es la biografía novelada de un mexicano, de Salvador Moreno, un compositor, pintor, etcétera, amigo de los exiliados españoles, de la Muralla, de Zambrano, etcétera, y lo he releído y me ha emocionado muchísimo leer el libro, ¿no? Pensé, bueno, quizá este es un libro pequeñito, que tampoco tuvo mucho éxito, pero digamos que quizás sí, quizás es el libro que más me emociona de todos los que he hecho, estos 60, este librito que se llama Atalaya de América, es un diálogo ficticio, pero explicando la vida real de este artista mexicano que vive en Barcelona, volvió a México y murió aquí. Quizás es el que más me emociona, porque quizás es el libro que, aunque sea un poco novelado, me siento más identificado, ¿eh? Pero bueno, lo seguiré pensando cuál es el que más. Pero bueno, yo diría ahora en este momento Atalaya de América, dedicada a Salvador Moreno.